Rosa Sánchez observaba atentamente el tribunal, su cuerpo pequeño pero firme, en una batalla que parecía inmensa. Frente a ella, el futuro de su nieta, Sofía, estaba en juego. Tras la muerte de los padres de Sofía, la abuela se había convertido en la única persona que ella conocía y confiaba. Aunque Rosa era una mujer sencilla, con poco dinero y recursos, su dedicación y amor por Sofía la hacían invencible. Ahora, frente al tribunal, tenía que luchar no solo por un derecho, sino por la oportunidad de garantizarle a la niña un futuro seguro y lleno de afecto. Al otro lado de la sala, Claudia y Ricardo Ortega observaban con frialdad. Ellos eran tíos de Sofía, casados y con vidas lujosas, pero sus intenciones hacia la sobrina eran todo menos nobles. Movidos por la codicia y la necesidad de mantener su imagen de perfección, querían la custodia de la niña como un trofeo. La alegación de tener mejores condiciones económicas parecía una justificación vacía para el vacío emocional que, en realidad, querían controlar. Lo que Sofía representaba para ellos no era una niña, sino un símbolo de estatus y poder. Más antes, no dejen de inscribirse y dejar su like, para no perder los próximos videos. La sala estaba llena de tensión, el eco del martillo del juez parecía más fuerte que nunca. Rosa se sentó con las manos entrelazadas, tratando de controlar los nervios, pero su corazón no mentía, sabía que la batalla recién comenzaba. No tenía grandes recursos, pero tenía algo que nadie podría quitarle, un amor incondicional por Sofía. La niña de 7 años, su única razón de vivir, necesitaba protección. Pero lo que Rosa más temía no era perder el caso, sino perder la confianza de Sofía, que, a pesar de ser tan joven, ya sabía quién la amaba de verdad. Claudia y Ricardo observaban, impasibles, mientras sus abogados presentaban argumentos sobre cómo podrían ofrecerle una vida más estable y segura a Sofía. Era imposible no notar la diferencia entre las motivaciones de Rosa y las de ellos. Para ellos, Sofía era solo una pieza más en la maquinaria de su vida perfecta, un símbolo de estatus y éxito. Claudia, con su mirada calculadora, nunca había mostrado un solo gesto de cariño genuino hacia la sobrina. Ricardo, siempre con su postura seria y fría, veía en Sofía solo una manera de garantizar más control sobre su vida. No estaban allí por amor, sino por conveniencia. Rosa sintió el peso de la adversidad, pero no estaba dispuesta a ceder. La voz del abogado de Claudia y Ricardo parecía resonar sin cesar, pintando su vida como el único ambiente capaz de darle a Sofía la seguridad que ella necesitaba. Pero para Rosa era imposible creer eso. Sabía que la verdadera seguridad de Sofía venía de algo que los tíos nunca podrían ofrecer, la seguridad emocional de un hogar construido con amor. Y mientras las palabras del tribunal se desarrollaban, Rosa se preparaba para luchar, sin miedo, con la única arma que realmente poseía, su dedicación y su amor inmenso por su nieta. Los días siguientes al inicio del juicio fueron difíciles para Rosa. La presión que sentía no solo era emocional, sino también psicológica. La simple idea de perder a Sofía, la niña que llamaba su casa hogar, le apretaba el pecho de una manera insoportable. Intentaba convencerte de que estaba haciendo todo lo que podía, pero el miedo a la derrota, a la injusticia, era constante. Sofía, con sus ojitos inocentes, ya comenzaba a sentir la tensión. La abuela trataba de ocultar el miedo, pero la niña, con su sensibilidad, percibía el cambio en el ambiente. Y eso partía el corazón de Rosa, que no deseaba nada más que ver a Sofía feliz y segura. Mientras tanto, Ignacio, el abogado de Rosa, se mostraba cada vez más dispuesto a luchar con todas sus fuerzas. Joven e idealista, creía en la justicia, pero sabía que la batalla contra Claudia y Ricardo no sería sencilla. No solo eran ricos y poderosos, eran manipuladores, y estaban dispuestos a todo para garantizar la custodia de Sofía. Ignacio había comenzado a investigar los pasados de los tíos de Sofía y, poco a poco, se dio cuenta de que lo que presentaban al tribunal no era más que una fachada. Claudia, con su comportamiento frío y calculador, no era la madre cariñosa que intentaba mostrar. Ricardo, por más suave que fueran las palabras, era un hombre que no se preocupaba por nadie más que por su propio interés. Pero el dilema de Rosa iba más allá del tribunal. Comenzaba a cuestionarse si estaba haciendo lo suficiente. ¿Qué podría ofrecerle a Sofía que los tíos no pudieran dar? La casa de Rosa era pequeña y sencilla, llena de recuerdos de una vida difícil, pero llena de amor. ¿Pero qué era el amor, sin los recursos para darle a la niña todo lo que necesitaba? Y mientras esos pensamientos la consumían, sabía que una cosa era segura, la vida de Sofía no podía comprarse. Sin embargo, el sistema parecía privilegiar lo contrario, el dinero, la imagen. Rosa miraba a su nieta y sabía que la batalla más difícil no era la que ocurría en el tribunal, sino la guerra silenciosa que libraba dentro de sí misma, intentando ser la mejor abuela, la mejor protectora que Sofía podría tener.
El tribunal estaba cada vez más cargado de tensión. Claudia y Ricardo comenzaban a perder la confianza. Las palabras de Ignacio, firmes y fundamentadas, comenzaban a hacer efecto. Cada testimonio y cada detalle que él sacaba a la luz sobre la verdadera naturaleza de los tíos de Sofía parecía corroer la imagen perfecta que ellos habían construido. Sin embargo, el momento crucial llegó cuando Mariana, la ex empleada de la casa de Claudia y Ricardo, apareció para declarar. Estaba visiblemente nerviosa, pero decidida a decir la verdad. Mariana contó, con una sinceridad que nadie esperaba, sobre el trato negligente que Sofía había sufrido mientras vivía con sus tíos. Describió cómo la niña, muchas veces, era dejada sola, sin cariño, sin cuidados, y cómo la casa, a pesar de ser lujosa, no ofrecía el ambiente cálido que realmente necesitaba una niña. El tribunal estaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Para Rosa, fue como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Ignacio sabía que ese era el giro del juego. Ya no se trataba solo de convencer a la jueza con argumentos lógicos, sino de mostrar la cruda verdad, sin adornos, sobre la falta de humanidad de los tíos de Sofía. Claudia y Ricardo intentaron defenderse, acusando a Mariana de venganza, pero la verdad era demasiado clara para ser ignorada. Cada minuto que pasaba, su defensa se desmoronaba. Rosa, aunque aún temerosa, sintió algo nuevo florecer dentro de sí, una chispa de esperanza. Ya no estaba luchando sola, ahora tenía pruebas, tenía la voz de Mariana y la fuerza de todos los que creían que Sofía merecía estar con ella. Sin embargo, las tácticas de Claudia y Ricardo no desaparecieron por completo. Al final de la tarde, su abogada intentó una última jugada, ofreciendo una cantidad de dinero a testigos clave que pudieran corroborar su defensa. El intento de soborno fue, sin embargo, descubierto antes de ser efectivo. El juego sucio de ellos estaba siendo desmantelado frente a todos. Y en ese momento, la sensación de que la justicia estaba, de hecho, prevaleciendo, invadió a Rosa. Pero sabía que lo peor ya había sido superado, y que lo que venía sería una decisión difícil, tanto para la jueza como para todos los involucrados. Era el final de una lucha enorme, pero también el momento en el que todas las sombras que amenazaban a Sofía y a la abuela comenzaban a desaparecer. Tras la devastadora revelación de Mariana, Claudia y Ricardo se volvieron aún más agresivos. Dándose cuenta de que estaban perdiendo terreno en el tribunal, empezaron a recurrir a estrategias más oscuras. Intentaron intimidar a los testigos de defensa de Rosa, amenazando a sus familias y tratando de distorsionar las declaraciones hechas en el tribunal. Una de esas intentos involucró a Ana Gómez, la trabajadora social que había realizado una evaluación inicial sobre la casa de Rosa. Ana, que siempre había sido un pilar de integridad, recibió una propuesta de soborno disfrazada de ayuda financiera. Claudia y Ricardo le ofrecieron una gran cantidad de dinero, sugiriendo que cambiara su informe para garantizar que la custodia fuera concedida a ellos. Ana estaba dividida, sabía lo que era correcto, pero las amenazas empezaron a pesar en su mente. La presión de los tíos, junto con un sistema que no siempre protegía a los más vulnerables, la hicieron dudar por un momento. Pero, al mirar a Rosa y Sofía, recordó lo que estaba en juego y, con gran valentía, rechazó la oferta e hizo una denuncia al tribunal. El intento de soborno y la presión sobre Ana, junto con el desgaste emocional de la situación, hicieron que Rosa sintiera un miedo aún mayor. Sabía que estaba luchando contra fuerzas poderosas, y que cada paso que daba hacia la verdad era un riesgo para ella y Sofía. Pero, al mismo tiempo, sentía que no podía rendirse. La verdad estaba de su lado, y, lo más importante, el amor que sentía por su nieta era inquebrantable. Con la ayuda de Ignacio, que no dejó de luchar ni un segundo, comenzaron a surgir nuevas evidencias, todas conectando a Claudia y Ricardo con actividades ilícitas, como manipulación de documentos y sobornos. En el tribunal, la tensión aumentaba, pero la determinación de Rosa también crecía. Sabía que el camino sería largo y tortuoso, pero su instinto de abuela protectora la impulsaba a seguir luchando. El momento más difícil ocurrió cuando los tíos, desesperados, intentaron involucrar a Sofía en la manipulación, tratando de hacer que la niña fuera llevada al tribunal para dar un testimonio que favoreciera su versión. Usaron de manera cruel las emociones de Sofía, haciéndola sentir responsable por la decisión sobre su custodia. Pero, cuando Sofía fue llamada al tribunal, su valentía brilló. En lugar de sucumbir a las manipulaciones, se sentó en la silla con su voz temblorosa, pero firme. Dijo, con la sinceridad de una niña que nunca había conocido otra manera: yo quiero quedarme con mi abuela, porque ella me ama y me cuida. Las palabras de Sofía, aunque simples, fueron como una lanza de verdad, atravesando todas las mentiras que se habían dicho hasta ese momento. El tribunal quedó en silencio, y Rosa, aunque emocionada, sintió que su lucha finalmente tenía sentido. La justicia estaba,
por fin, en camino. El tribunal parecía haber alcanzado su punto de ebullición. Claudia y Ricardo, ahora visiblemente alterados, intentaban mantener la fachada de perfección, pero su verdadera naturaleza ya estaba expuesta de manera irrefutable. Ignacio, con sus pruebas contundentes y el coraje de Rosa y Sofía, sabía que el momento decisivo estaba cerca. Sería necesario un último movimiento para asegurar que la justicia prevaleciera. La revelación final llegó a través de un detalle simple, pero crucial para desmascarar completamente las manipulaciones de los tíos de Sofía. El soborno ofrecido a Ana Gómez había sido grabado secretamente por un empleado del tribunal que, temiendo la corrupción del caso, se acercó a Rosa y le entregó la grabación. La grabación, que mostraba claramente el soborno y la presión sobre la trabajadora social, fue la pieza que faltaba para garantizar que la verdad fuera expuesta sin sombras. En el tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. El juez, que hasta ese momento había estado cauteloso e indeciso, no pudo ignorar el peso de las pruebas ahora presentadas. Observaba a Claudia y Ricardo, quienes intentaban desesperadamente desacreditar las nuevas pruebas, pero era evidente que el juego estaba perdido. Las máscaras que habían mantenido durante todo el proceso finalmente caían. El tribunal, antes en una balanza de incertidumbre, ahora parecía ser una arena donde las manipulaciones eran claramente desmascaradas. Rosa, aunque nerviosa, sentía que la victoria estaba más cerca que nunca. La fuerza de ella, el coraje de Sofía y las acciones de Ignacio habían creado una línea de defensa imbatible, donde la verdad se erguía con toda la fuerza contra las mentiras. Y fue en ese momento que el juez, después de un análisis cuidadoso y varios minutos de silencio, dio su decisión. La custodia de Sofía sería, sin duda, mantenida con Rosa. Claudia y Ricardo, además de perder el derecho de buscar la custodia de la niña, serían procesados por los intentos de soborno, manipulación y por la forma cruel en que intentaron usar a Sofía en su lucha por el poder. El tribunal finalmente reconoció lo que el corazón de Rosa ya sabía. La verdadera seguridad para Sofía no provenía de riquezas o estatus, sino del amor incondicional de una abuela que la ponía por encima de todo. La decisión fue más que una victoria legal, fue una victoria del amor, la verdad y la justicia. Rosa, al escuchar la sentencia, sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Miró a Sofía, que estaba allí, a su lado, y, con una sonrisa llena de lágrimas, la abrazó. Sofía, con su valentía y su verdad, había sido el testimonio final de todo lo que Rosa creía. Aunque el tribunal había sido un campo de batalla, ese momento simbolizaba un nuevo comienzo para las dos. La lucha había terminado, y Sofía finalmente podría crecer en paz, con el calor y el amor de su abuela, lejos de cualquier amenaza. La victoria era de ambas, no solo por la custodia, sino por el futuro que ahora, de hecho, podría ser construido. La victoria de Rosa en el tribunal fue un alivio, pero la paz no llegó de inmediato. Claudia y Ricardo, ahora totalmente expuestos, no se dieron por vencidos fácilmente. Aunque derrotados legalmente, se negaban a aceptar la decisión y trataron de socavar la confianza de Rosa tras bambalinas. De vuelta a su vida lujosa, los tíos de Sofía buscaron formas de revertir la custodia de manera más silenciosa. Pero lo que no preveían era la determinación de Rosa, que estaba más fuerte que nunca, armada no solo con su valentía, sino con la verdad y el apoyo de un sistema judicial que comenzaba a comprender la profundidad de la manipulación. Rosa sabía que los tíos podrían seguir con sus intentos de influencia. Eran poderosos, pero ella no permitiría que el miedo volviera a apoderarse de su vida. Decidió volverse aún más vigilante, consciente de que cualquier error podría poner a Sofía en riesgo nuevamente. Con cada paso que daban, Rosa se volvía más firme en su convicción. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero tenía algo más fuerte a su lado, el amor por Sofía y la certeza de que su misión no era solo legal, sino emocional. Las amenazas y los intentos de soborno habían sido desmascarados, pero el campo de batalla ahora se volvía más psicológico, más profundo. Ignacio tampoco estaba dispuesto a permitir que los tíos de Sofía siguieran su búsqueda. Sabía que el peligro aún estaba presente, pero su fe en la justicia y su vínculo con Rosa y Sofía lo mantenían enfocado. Juntos, comenzaron a documentar todos los movimientos sospechosos de Claudia y Ricardo. El abogado, con su visión perspicaz, logró identificar una red de manipulaciones que trataba de alcanzar no solo a Sofía, sino también a la comunidad que rodeaba a Rosa. El panorama se volvía cada vez más oscuro, pero la respuesta de Rosa fue simple: voy a seguir. No hay vuelta atrás. Los intentos de sobornar al sistema estaban siendo sistemáticamente desmascarados, y con cada movimiento de los tíos, la abuela y su nieta se volvían más fuertes y preparadas para resistir. El enfrentamiento final ya no se libraba en el tribunal, sino en las pequeñas acciones del día a día. Rosa sabía que, incluso con la victoria legal,
ella y Sofía tendrían que luchar contra los ecos de esa batalla el resto de sus vidas. Pero algo estaba claro, la abuela y la nieta se habían unido de una manera que nada ni nadie podría romper. El lazo entre ellas era más fuerte que cualquier estrategia, más sólido que cualquier amenaza, y ese amor inquebrantable sería su verdadera protección contra cualquier adversidad futura. Con el paso de los meses, Rosa y Sofía comenzaron a reconstruir sus vidas, ahora libres de las sombras de las manipulaciones de Claudia y Ricardo. La decisión del tribunal, aunque definitiva, había dejado huellas en ambas, pero también las fortaleció. Rosa, que antes se sentía abrumada con la responsabilidad de cuidar a su nieta sola, ahora sentía que su misión estaba cumplida. Pero, lo más importante, comprendió que la lucha por la custodia no solo era una cuestión de derecho, sino una batalla de identidad, protección y amor. Sofía, por su parte, comenzó a florecer nuevamente. Jugaba con sus amigos, reía de manera despreocupada y volvía a sentirse la niña que debía ser. La seguridad emocional que había encontrado en la abuela era el cimiento para la reconstrucción de su propia identidad. Sin embargo, el camino hacia la paz definitiva no sería fácil. Aunque el tribunal había dado su decisión final, el sistema aún era frágil. Claudia y Ricardo, con sus recursos e influencias, continuaron intentando infiltrarse en las vidas de Rosa y Sofía de maneras sutiles, pero cada intento de manipulación encontraba una barrera. Rosa sabía que aún habría momentos de tensión, vigilancia e incluso miedo. Pero, ahora, estaba más preparada, más resistente. Tenía lo que era más importante, la verdad y el vínculo inquebrantable con su nieta. Ese lazo, ella sabía, no podría ser roto por dinero o poder. Era algo mucho más profundo, algo que nadie podría controlar. Ignacio, que había acompañado el caso desde el principio, sabía que no podría estar al lado de Rosa y Sofía para siempre. Su misión estaba cumplida, pero su relación con ella se había convertido en algo más que la de un simple abogado, se había convertido en un amigo, alguien que había compartido no solo las victorias, sino también los momentos más difíciles. Al despedirse de Rosa, le dio una sonrisa tranquila, pero también una mirada llena de aprensión. Sabía que el camino por delante podría tener más desafíos, pero creía que la fuerza que Rosa había encontrado era inquebrantable. Para Sofía, él era más que un defensor de la ley, era un testigo de su transformación, de su lucha por la felicidad. Y, con eso, Ignacio se alejó, pero su espíritu de justicia y solidaridad continuó siendo una fuerza latente en la vida de Rosa y Sofía. Rosa, mirando el horizonte junto a Sofía, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La victoria no solo fue judicial, sino un viaje de autodescubrimiento, fuerza y resiliencia. Sabía que no existía garantía de que los desafíos hubieran terminado, pero también sabía que el amor y la verdad siempre serían sus mayores armas. La batalla por Sofía fue una batalla por la justicia, pero también una batalla por la esencia misma de lo que Rosa era, una abuela dispuesta a hacer lo imposible para garantizar la felicidad de su nieta. Juntas, Rosa y Sofía siguieron adelante, más fuertes de lo que jamás imaginaron, listas para enfrentar lo que fuera que el futuro les deparara. A medida que el tiempo pasaba, Rosa y Sofía estaban más que listas para dejar atrás las sombras que la batalla por la custodia había proyectado sobre sus vidas. La abuela se encontraba en una fase de profunda reflexión, considerando cuánto había cambiado a lo largo del proceso. Lo que antes parecía una lucha interminable por una niña que amaba más que a sí misma, ahora parecía un capítulo distante, pero que la había transformado de una manera que no lograba comprender completamente. Ya no era la mujer que solo se preocupaba por las dificultades financieras y los desafíos del día a día. Ahora, sabía que su verdadera fuerza no provenía de las cosas materiales ni de lo que la sociedad consideraba estabilidad, sino de la fortaleza interior que se revela en las adversidades. Su batalla no fue solo por la custodia de Sofía, fue por la recuperación de sí misma, por la reafirmación de su dignidad y de su papel como abuela. Sofía, por su parte, se transformaba ante los ojos de Rosa, como una flor que finalmente comienza a florecer. La niña comenzaba a ver el mundo con otros ojos, ahora sin el peso del miedo y la incertidumbre. Sabía que, a pesar de las dificultades que ya había enfrentado, tenía el apoyo incondicional de la abuela. La confianza de Sofía, antes dañada por las manipulaciones de los tíos y la tragedia de la pérdida de sus padres, ahora se fortalecía cada día. Era una niña feliz nuevamente, llena de energía y brillo en los ojos, y eso, para Rosa, era la mayor recompensa de todas. La abuela sabía que la vida de Sofía no sería sin desafíos, pero ahora tenía el poder de protegerla plenamente, con el amor y los valores que Rosa siempre había defendido. Lo más importante que Rosa había aprendido fue que la verdadera victoria no estaba en las batallas jurídicas ni en la derrota de los enemigos, sino en la forma en que ella y Sofía se habían reconstruido juntas. Cada obstáculo que enfrentaron, cada paso hacia la verdad, las había acercado más.
Estaban más unidas que nunca, no solo como familia, sino como un equipo que tenía una misión clara: vivir con dignidad, amor y sin miedo. Rosa, mirando al futuro con Sofía a su lado, sabía que la lucha por la custodia no había sido solo sobre salvar a una niña. En realidad, había sido un viaje de transformación para ambas. Y ahora, mientras el futuro aún se desplegaba ante ellas, la abuela y la nieta estaban listas para enfrentar cualquier cosa, porque sabían que, juntas, nada podría detenerlas. A pesar de la sentencia favorable, la vida de Rosa y Sofía no estaba completamente libre de las sombras del pasado. Claudia y Ricardo, ahora expuestos y avergonzados, siguieron intentando interferir en sus vidas de maneras sutiles y discretas. Aunque ya no podían reclamar la custodia de Sofía, seguían utilizando sus recursos para presionar a la abuela y la nieta, buscando formas de controlar el entorno a su alrededor. Rosa sabía que la batalla judicial había sido ganada, pero la guerra emocional podría continuar. Sofía, aunque ahora feliz y segura en casa, aún sentía, de vez en cuando, el peso de los intentos de manipulación de sus tíos. Sabía que ya no había nada que los tíos pudieran hacer, pero su instinto infantil percibía las tensiones, y los pequeños recuerdos de su infancia angustiada seguían rondando su mente. Rosa, por más fuerte que fuera, no lograba liberarse completamente de la sensación de vulnerabilidad. Los tíos, ahora sin poder formal, se convirtieron en fantasmas que aún acechaban su cotidianidad. Claudia, con su frialdad habitual, comenzó a esparcir rumores en la comunidad local, intentando desacreditar a Rosa y su capacidad para cuidar a Sofía. Ricardo, por su parte, trató de usar su influencia para dificultar la vida de Rosa, haciendo que algunas amistades de larga data se distanciaran, ya que él había sembrado semillas de duda. Cada vez que surgía uno de estos desafíos, Rosa se sentía un poco más cansada, pero también más determinada. Sabía que, para garantizar que Sofía viviera en paz, tendría que ser aún más fuerte que antes, más resistente a la manipulación, más firme en los valores que ella y su nieta habían cultivado. Fue en este escenario de constante tensión que Rosa comenzó a darse cuenta de la verdadera fuerza que poseía. Ya no era la mujer que dependía de un sistema judicial o de pruebas para proteger a su nieta. Se había convertido en la muralla que impedía cualquier invasión en la vida de Sofía. Las amenazas y manipulaciones de los tíos, aunque aún presentes, ya no tenían el mismo impacto. Sofía, con su brillo renovado, se había convertido en su aliada más fuerte. La niña sabía que, independientemente de lo que sucediera en el mundo exterior, su abuela siempre sería su refugio. Y Rosa, con la ayuda de Sofía y el apoyo de Ignacio, se sentía más segura en su propia piel. Habían ganado la batalla más difícil, pero la lucha por un futuro seguro y feliz apenas comenzaba. Y, juntas, sabían que podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro aún les deparara. Con el paso del tiempo, Rosa comenzó a darse cuenta de que su lucha por la custodia de Sofía no había sido solo un conflicto legal, sino un viaje de transformación profunda. Ella, que antes se veía como una mujer sencilla y aislada, sin muchos recursos, ahora se veía como una verdadera defensora de su nieta, capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Cada desafío superado, cada manipulación desmascarada, la hacía sentir más fuerte, más consciente de su propio poder. El miedo a la pérdida, que la había consumido por tanto tiempo, comenzó a desaparecer, y, en su lugar, creció una confianza inquebrantable. Sofía se había convertido en su razón de vivir, y Rosa sabía que, mientras tuviera fuerzas, haría todo lo posible para protegerla. Sofía, por su parte, comenzaba a vivir una infancia que Rosa nunca imaginó que fuera posible. La niña, que antes llevaba el peso de responsabilidades que no le correspondían, ahora tenía el derecho de ser solo una niña. Jugaba en las calles de Morelia, reía con sus amigos y exploraba el mundo con los ojos curiosos de quien sabe que está segura. La transformación que Rosa presenciaba en su nieta era algo profundo, casi mágico. Sofía, poco a poco, comenzaba a confiar completamente en sí misma, sabiendo que, con la abuela a su lado, nada podría afectarla. Rosa se daba cuenta de que, aunque el tribunal había sido una batalla difícil, el verdadero desafío fue darle a Sofía la libertad de crecer con el corazón ligero y libre de miedos. Sin embargo, este cambio no ocurrió sin desafíos internos. Rosa sentía que la lucha por la custodia había dejado cicatrices profundas en su alma. Las noches sin dormir, los días de tensión, las amenazas que aún flotaban en el aire la hicieron cuestionar muchas veces su capacidad para soportar. Pero, al mirar a Sofía, sabía que cada segundo de sufrimiento había valido la pena. La mirada de confianza de la niña, la sonrisa radiante de quien ahora sabe que puede ser feliz, eran más que suficientes para Rosa. Ella comprendía que la verdadera transformación no estaba en vencer al sistema, sino en aprender a confiar en el poder del amor incondicional, aquel que, incluso en las adversidades, es capaz de superar todas las barreras. Ahora, más que nunca,
Rosa sabía que su misión estaba cumplida. Ella y Sofía estaban, finalmente, en paz. Aunque la victoria judicial fue definitiva, las acciones de Claudia y Ricardo no terminaron ahí. La pérdida de la custodia de Sofía no significaba el fin de su influencia. Decididos a no aceptar la derrota, comenzaron a atacar de manera más sutil y traicionera. Intentaron usar su red de contactos para presionar a la comunidad, manchar la reputación de Rosa e incluso insinuar, entre líneas, que ella no sería capaz de proveer una vida adecuada para Sofía. Intentos de manipulación a través de pequeños rumores comenzaron a surgir y, en algunas situaciones, hasta personas cercanas a Rosa comenzaron a distanciarse, desconfiadas de las acusaciones sembradas por los tíos de Sofía. Ricardo, con su cinismo calculador, encontró formas de hacer que algunas organizaciones que apoyaban a Rosa comenzaran a cuestionar sus habilidades como cuidadora. Usaba sus conexiones para enviar mensajes indirectos, tratando de desgastar la imagen de Rosa poco a poco. Claudia, por su parte, sabía que no podía actuar directamente, pero se especializó en sembrar dudas discretas, intentando hacer que incluso las personas más cercanas a la abuela y la nieta comenzaran a preguntarse si la situación era realmente estable. Era un ataque psicológico, pero su persistencia comenzó a tener efectos negativos. Rosa sentía el peso de las pequeñas invasiones en su vida. El miedo de que la batalla pudiera reanudarse la atormentaba por la noche. Se preguntaba si las cicatrices de la lucha judicial podrían usarse contra ella nuevamente, pero, al mirar a Sofía, sabía que debía ser más fuerte que nunca. Sin embargo, este intento de subvertir la paz de Rosa no pasó desapercibido. Ignacio, ahora más que nunca, estaba a su lado, listo para luchar una última batalla contra las tácticas de Claudia y Ricardo. Sabía que sus enemigos ahora jugaban sucio, pero lo que no esperaban era que Rosa, más que una mujer que había enfrentado al sistema, ahora era una mujer transformada. Ya no era la mujer temerosa de perder a su nieta, era una abuela que tenía todo lo necesario para proteger a Sofía, el amor incondicional y la fuerza de una madre en su alma. Juntos, Ignacio y Rosa comenzaron a reunir pruebas de las maniobras subversivas de Claudia y Ricardo, preparándose para, de una vez por todas, exponer sus intenciones egoístas al mundo. El tiempo de juegos sucios estaba llegando a su fin, y la lucha que parecía interminable estaba a punto de tener un final definitivo. El enfrentamiento final se dio en una mañana fría y gris, con la sala del tribunal una vez más llena de tensión. Claudia y Ricardo habían intentado, durante meses, minar la estabilidad emocional de Rosa, difundiendo rumores y manipulando la opinión pública. Pero no esperaban que Rosa, más fuerte que nunca, estuviera lista para enfrentar el último golpe. Ignacio, armado con pruebas documentadas, tenía en sus manos una última carta, las evidencias claras de cómo Claudia y Ricardo habían intentado sobornar a personas, manipular testigos y usar sus conexiones para desacreditar a Rosa. Esta vez, ya no había espacio para las mentiras. La justicia estaba a punto de hacerse, y nadie podría evitar que la verdad finalmente emergiera. En el tribunal, la jueza, con una expresión grave, observaba atentamente cada detalle. Claudia y Ricardo intentaron defenderse, pero sus palabras parecían vacías ante las pruebas irrefutables. La sala se llenó de murmullos cuando la jueza reveló que las investigaciones sobre los sobornos y manipulaciones habían sido concluidas, y que la decisión final sería irrevocable. Rosa sintió el peso de todos los meses de lucha finalmente comenzando a disiparse. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Sabía que, sin importar lo que ocurriera en ese momento, la verdad ya había prevalecido. Y, con ella, la seguridad de Sofía, que finalmente estaría libre de toda la sombra que los tíos intentaron lanzar sobre ella. Cuando la jueza anunció su decisión, el alivio fue casi palpable. La custodia de Sofía sería mantenida con Rosa, y los intentos de Claudia y Ricardo de manipular el sistema serían castigados de manera rigurosa. El tribunal, que antes parecía un campo de batalla imbatible, ahora se estaba usando como un escenario para que la verdad fuera revelada. Claudia y Ricardo fueron formalmente responsables por sus acciones, y finalmente se hizo justicia. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Sofía. La niña, con una sonrisa tímida, dijo en voz baja: «Sabía que no me ibas a dejar». Y, en ese momento, Rosa supo que todo lo que había enfrentado, todo el dolor y sufrimiento, había valido la pena. Ella y Sofía estaban libres. El juicio había terminado, pero el verdadero viaje de Rosa y Sofía apenas comenzaba. Con la custodia finalmente asegurada, se mudaron a un nuevo capítulo de sus vidas, aún marcadas por las cicatrices de la batalla, pero más unidas que nunca. La casa de Rosa, antes pequeña y sencilla, ahora parecía un refugio de paz. Sofía jugaba por el jardín con la sonrisa de quien sentía que, por primera vez, el futuro podía ser completamente suyo.
Ya no recordaba con tanta claridad los tiempos oscuros que había vivido con sus tíos, y, junto a Rosa, comenzaba a entender que la vida, aunque no fuera fácil, estaba llena de amor y nuevas posibilidades. Juntas, reconstruían no solo la casa, sino también sus propias vidas, con la fuerza del amor y la esperanza renovada. Rosa, que antes temía las sombras del pasado, ahora comprendía que lo que realmente había conquistado no era solo la custodia de Sofía, sino la capacidad de vivir en paz consigo misma. Sabía que el mundo a su alrededor podría seguir siendo injusto, y que tal vez otras batallas aún surgirían, pero estaba más que lista para enfrentarlas. Su lucha no había sido solo por Sofía. Ella había luchado para convertirse en la mujer que podía darle a su nieta lo que más necesitaba: seguridad, amor incondicional y un futuro en el que ya no fuera una pieza en manos de otros. Rosa se había transformado no solo en una abuela protectora, sino en una mujer que finalmente comprendía su propio poder de resiliencia. Mientras Sofía crecía, Rosa se volvía más sabia y, al mirar al futuro, sabía que, aunque las dificultades de la vida nunca desaparecieran completamente, lo que importaba era la forma en que se enfrentaban. La lucha por la custodia de Sofía fue difícil, pero la verdadera victoria fue el vínculo indestructible que habían creado juntas. A lo largo de este viaje, no solo conquistaron la libertad, sino también la paz interna que nadie podría arrebatarles. El amor y el coraje de Rosa le habían dado a Sofía una oportunidad para crecer sin el peso del miedo. Lo que comenzó como una batalla legal se transformó en una historia de superación, y sobre todo, de una abuela y su nieta que, lado a lado, sabían que nada podría separarlas. El futuro estaba, finalmente, en sus manos, y lo abrazarían con todo su corazón.